Muy buenas tardes, mi nombre es Dyson José Leal Sánchez, estudiante de probabilidad y estadística. Mi código estacional es 173159 y le voy a explicar algunos conceptos sobre probabilidad y estadística. Primero, tenemos que saber qué es la estadística. La estadística es una disciplina matemática que se encarga del estudio de la variabilidad, la recopilación, el análisis, la interpretación y la presentación de datos. Su propósito es describir y comprender fenómenos a partir de la información disponible, permitiendo identificar patrones, tendencias y relaciones entre variables. Esta ciencia se aplica en una amplia variedad de campos, como la economía, la medicina, la ingeniería, las ciencias sociales y la biología, facilitando la toma de decisiones basada en datos. Las ramas de la estadística. En la rama de la estadística se divide en la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva resume y presenta los datos mediante gráficos, tablas y medidas como la media, mediana y desviación estándar, que estos tres conceptos los vamos a estar viendo más adelante. La estadística inferencial. La estadística inferencial usa muestras de datos para hacer estimaciones, pruebas de hipótesis y predicciones sobre una población más grande. Datos. Los datos en la estadística son el conjunto de variaciones numéricas, observaciones o información recopilada para su análisis. Representan hechos o características de un terreno y pueden ser organizados para obtener conclusiones. En los datos hay tres tipos de datos, que son los datos univariantes, los datos bivariantes y los datos multivariantes. A continuación, les voy a explicar cada uno de estos datos. Los datos univariantes. Los datos univariantes en la estadística son aquellos que consisten en una sola variable. Esto significa que se analiza una única característica o atributo de un conjunto de datos sin considerar relaciones con otras variables. Un ejemplo de esto podría ser la altura, que la altura de las personas no tiene más de una variable, o sea, simplemente se nos asigna una altura definida con la que estamos correspondidos. Eh, Otra sería números de hijos por familia, que es fija, 1, 2, 3, 5 hijos. O también podría ser las temperaturas diarias en una ciudad, 30 grados, 45 grados. No tienen más de una variable a tener en cuenta. Los datos bivariantes. Los datos bivariantes en estadística son aquellos que involucran dos variables y se analizan para encontrar relaciones o patrones entre ellas. Se usan para estudiar cómo una variable afecta o se relaciona con otra. Algunos de ejemplos de datos bivariantes podrían ser altura y peso, lo cual está correlacionado. O sea, por ejemplo, si mides 1,70 tendrías que estar pesando 80 kilogramos o así. También puede ser las horas de estudio y calificación. Por ejemplo, podemos entrelazar las horas de estudio con la calificación que sacaste. También podemos clasificar las temperaturas y las ventas de helado, ya que, por ejemplo, los días que son más calurosos es donde vemos que se ha vendido más helados o ha tenido más ventas. Y estos serían los datos bivariantes. Los datos multivariantes. Los datos multivariantes en la estadística son aquellos que involucran tres o más variables al mismo tiempo. Su análisis busca entender cómo interactúan varias variables y cómo se relacionan entre sí. Los ejemplos de los datos multivariantes pueden ser el rendimiento académico, por ejemplo. Eh, Depende de las horas de estudio de un estudiante, depende su calificación. O sea, si estudian, por ejemplo, 5 horas, sacan el 80% de la calificación en matemáticas, pero 30% en ciencia, por decirlo así.
estamos viendo que se dedicó más a estudiar una materia que otro, y estamos relacionando los datos entre sí. Otro ejemplo podrían ser las ventas de un producto, que se podría medir, que sus variables serían el precio del producto, publicidad, ventas y satisfacción del cliente. ¿Cómo medimos el precio? Pues el precio de todos los días pueden ser un producto 10.000 pesos. La publicidad, ¿qué tanta publicidad hacemos? Ponle que 1.000 anuncios. Las ventas pueden ser 500 ventas mensuales y la satisfacción del cliente se puede medir a través de, de su calificación a la tienda en este caso. Todos estos datos se pueden relacionar gracias a que, por ejemplo, si el producto es muy barato, pero es bueno, hay que hacerle bastante publicidad para que logre varias ventas y al cliente le guste y se siga vendiendo mucho más. Las variables. En estadística, una variable es cualquier característica, propiedad o cantidad que puede tomar diferentes variables en un conjunto de datos. Puede cambiar de un individuo a otro o en diferentes momentos. En los tipos de variables encontramos las variables cualitativas, cuantitativas y tipos de variables, que estas se dividen en varias fases que las veremos más adelante. Las variables cualitativas. En estadística, son aquellas que representan características o atributos que no se expresan numéricamente. En lugar de números, estas variables utilizan categorías o etiquetas para describir una propiedad. En las variables cualitativas tenemos dos tipos, que son las variables nominales y las variables ordinales. Las variables nominales no tienen un orden en específico. Es más como cuando acabamos de tomar los datos, entonces tenemos muchas variables no ordenadas. En cambio, su contraparte, las variables ordinales, sí tienen un orden específico. Ya están asignadas con el diferente orden que se les da. Puede ser por la letra que empiezan o dependiendo de la variable en este caso. Las variables cuantitativas. En estadísticas son aquellas que representan cantidades numéricas y permiten realizar operaciones matemáticas como sumas o promedios. Ya escuchando esto nos damos cuenta que es completamente diferente a las variables cualitativas, ya que en las cualitativas no se utilizan números y en esta es todo lo contrario. Más para números, para, como ya escuchamos, operaciones matemáticas y así. También las variables cuantitativas tienen dos variables, que son las variables discretas y las variables continuas. Las variables discretas toman valores enteros, o sea, valores que no tengan decimales, por ejemplo, 1, 2, 3, todos los valores enteros que se te puedan ocurrir. Mientras que las variables continuas pueden tomar cualquier valor dentro de un rango. Este ya sea el rango que tú le asignes. Por ejemplo, del 0 al 1 es un rango de números infinitos que puedes organizarlos de manera decimal. Tipos de variables. En los tipos de variables encontramos las variables independientes, las variables dependientes y las variables de confusión. Vamos a observar primero qué es una variable independiente. La variable independiente es la que se manipula o cambia para observar su efecto en otra variable. Es la causa en una relación. ¿Qué quiere decir esto? Por así decirlo, la variable independiente es la variable original, es la que tiene poder sobre otra variable. ¿Sobre qué variable tiene poder? Vamos a pasar a la segunda variable, la variable dependiente. Como su nombre lo dice, depende mucho. ¿De qué depende? De la variable independiente, obviamente. Es la que se mide o se observa en respuesta a los cambios de variable independiente. Es el efecto en una relación. Por ejemplo, la variable independiente va a tener
prácticamente todo el margen de cambiar la dependiente, ya que si en la variable independiente cambia algo, automáticamente la dependiente va a sufrir el cambio o va a variar según el cambio. La tercera variable, la variable de confusión, es una variable que no se ha sido considerada en el análisis, pero que influye tanto en la variable independiente como en la dependiente, lo que puede llevar a conclusiones erróneas. Para cualquier cálculo de variables tenemos que tener en cuenta la variable de confusión, ya que cualquier dato no tomado puede llevarnos a una medida errónea. La muestra. En estadística, una muestra es un subconjunto de individuos, elementos o datos extraídos de una población más grande. Se utiliza para hacer inferencias sobre esa población sin necesidad de estudiar a todos los elementos de la misma, lo que sería impráctico o costoso, ya que tendríamos que ir casa a casa preguntando datos y a muchas casas y a muchas personas les tenemos que preguntar y no es práctico como ya lo hemos mencionado. Eh, Dentro de la muestra, para que se cumpla la muestra debe cumplir varios requisitos, que estos requisitos son la aleatoriedad, la representatividad, el tamaño adecuado y la independencia. A continuación pasaremos a describir cada uno de estos elementos. El primero, la aleatoriedad. La aleatoriedad se refiere a la selección de elementos de una muestra de manera impredecible sin ningún patrón específico. En un proceso aleatorio, todos los elementos de la población deben tener la misma probabilidad de ser seleccionadas. Esto asegura que la muestra no esté sesgada y que los resultados sean obtenidos sean representativos de la población en general. Para esto se recomienda, si es a una población de personas, eh, tratar de tomar los datos lo más alejado que se pueda de una persona a otra, o en la muestra, tratar de sacar una muestra de varias partes. El segundo elemento, la representatividad. La representatividad es la propiedad de una muestra de reflejar adecuadamente las características claves de la población de la que se extrae. Una muestra representativa tiene las mismas características esenciales, como la distribución, el género, la ubicación, etc. Eh, Esto es importante para que los resultados de un estudio puedan generalizarse. Eh, Ahora seguimos con el siguiente elemento, el tamaño adecuado. El tamaño adecuado de una muestra es el número de elementos necesarios para que los resultados obtenidos sean confiables y precisos. Un tamaño de muestra pequeño puede no ser suficiente para capturar la variabilidad de la población, mientras que una muestra muy grande puede ser innecesaria y costosa, lo que ya hablamos. No solo costosa en términos de dinero, sino en términos de tiempo. No es práctica. El tamaño adecuado depende de varios factores, como el nivel de confianza, el margen de error permitido y la variabilidad de la población. Pasamos al último elemento, que es la independencia. La independencia en estadística implica que la selección o el comportamiento de un individuo o elemento en la muestra no afecta a los demás. Cada elemento es independiente del otro. En otras palabras, la elección de un elemento no debe influir en la selección de otro. La independencia es crucial, porque si los datos no son independientes, los métodos estadísticos tradicionales, como los de estimación y prueba de hipótesis, pueden no ser válidos. En resumen, la muestra es un subconjunto de una población. La aleatoriedad es la selección impredecible y sin riesgo de los elementos de la muestra. La representatividad es la muestra reflejada a las características de la población. El tamaño adecuado es el número óptimo de elementos en la muestra. La independencia es los elementos de la muestra que no deben influenciarse entre sí. Todos estos conceptos son clave para garantizar que los resultados obtenidos a partir de una muestra sean válidos y puedan generalizarse a la población en el estudio. Tipos de medida. En estadística, las medidas de dispersión, medidas de forma y medidas de tendencia central
Son herramientas fundamentales para describir y analizar un conjunto de datos. Cada uno de estos tipos de medidas tiene un propósito diferente y ayuda a entender la distribución y las características de los datos. A continuación te voy a explicar los tipos de datos de medida, que entre estos están las medidas de dispersión, las medidas de forma y las medidas de tendencia central. Empecemos por las medidas de tendencia central, que son aquellas que describen el centro o la ubicación de un conjunto de datos. Es decir, nos dicen un valor típico o representativo para ese conjunto de datos. La media, que se podría decir que es el promedio, es la suma de todos los valores dividida entre el número total de valores. Es sencilla los valores extremos, también conocidos como los outliers. La mediana es el valor que se encuentra en el medio de un conjunto de datos, cuando están ordenados. Sí, es importante tener ordenados este conjunto de datos si queremos tener un mayor enfoque en lo central. Si el número de datos es impar, la mediana es el valor en el centro. Si es par, se toma el promedio de los dos valores centrales. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en el conjunto de datos. Puede haber más de una moda si hay varios valores que se repitan, o ninguna si todos los valores son distintos. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión indican qué tan dispersos están los datos alrededor de la medida de la tendencia central. Ayudan a entender la variabilidad de los datos. El rango es la diferencia en el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. La variancia mide la dispersión de los datos con respecto a la medida. Es el promedio de las diferencias al cuadrado de cada dato con la media. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Mide la dispersión de los datos en las mismas unidades que los datos originales, lo que facilita la interpretación. Coeficientes de variación. Es el coeficiente entre la desviación estándar y la media, expresado como un porcentaje. Es útil para comparar la variabilidad entre dos o más conjuntos de datos con unidades diferentes. Y por último, las medidas de forma, que se utilizan para describir la forma de la distribución de los datos. Estas medidas ayudan a comprender cómo se distribuyen los datos y si siguen una forma normal o tienen alguna simetría. La simetría mide la simetría o asimetría de la distribución de los datos. Existen tres tipos principales de sesgo. Asimetría a la derecha. Cuando la cola de la distribución está más hacia la derecha, lo que indica que la mayoría de los datos están concentrados en el lado izquierdo. Asimetría a la izquierda. Cuando la cola está más hacia la izquierda, lo que indica que la mayoría de los datos están concentrados al lado derecho. La distribución simétrica. Cuando la distribución es equilibrada, sin asimetría. La kurtosis. Mide el apuntamiento de la distribución de los datos. Es decir, qué tan concentrados están los datos alrededor de la media. Existen tres tipos de kurtosis. Kurtosis positiva, que es cuando la distribución tiene colas más gruesas y un pico más alto. La kurtosis negativa es cuando la distribución tiene colas más delgadas y un pico más plano. Y la kurtosis normal, que es cuando la distribución tiene una forma similar a la normal, con colas y pico de una altura estándar. A continuación les voy a contar qué son los diagramas. Los diagramas están divididos en 5, que son los gráficos de barra, los gráficos de torta, gráficos de líneas, gráficos de dispersión y pictogramas. Un gráfico de barras es una representación visual en la que se utilizan barras rectangulares para mostrar la cantidad o frecuencia de diferentes categorías de datos. Las barras pueden estar dispuestas de manera vertical u horizontal. ¿Para qué se usa el gráfico de barras? Es útil para comparar diferentes categorías de datos. Por ejemplo, si quieres comparar las ventanas de diferentes productos o las calificaciones de diferentes equipos. Un gráfico de barras puede mostrarte de manera clara cuál tiene el valor más alto. El gráfico de torta o gráfico circular. El gráfico de torta o gráfico circular es un gráfico que representa datos en forma de un círculo dividido en secciones.
Cada sección representa una parte total y el tamaño de las secciones es proporcional a la cantidad que representa. ¿Para qué se usa el gráfico de circular? Es útil para mostrar la distribución porcentual de un conjunto de datos. Por ejemplo, si quieres saber qué porcentaje de una población usa diferentes tipos de redes sociales, un gráfico de torta te mostrará qué tan grande es cada porcentaje con respecto al total. El gráfico de líneas. Un gráfico de líneas utiliza líneas conectadas por puntos para mostrar cómo cambia un conjunto de datos a lo largo del tiempo o en relación con otra variable. ¿Para qué se usa el gráfico de líneas? Es muy útil para mostrar tendencias a lo largo del tiempo, como la variación de las temperaturas diarias, el cambio de precio de algún producto o el rendimiento de una empresa a lo largo de varios años. 4. El gráfico de dispersión. Un gráfico de dispersión es un tipo de gráfico que usa puntos en un plano eh, para representar dos variables diferentes. Cada punto en el gráfico muestra la relación entre los valores de ambas variables. ¿Para qué se usa un gráfico de dispersión? Se usa para estudiar la relación entre dos variables. Por ejemplo, podrías usar un gráfico de dispersión para ver si existe alguna correlación entre el número o horas de estudio y las calificaciones obtenidas. Y por último, los pictogramas. Un pictograma es un gráfico en el que se utilizan imágenes o símbolos para representar cantidades. Cada imagen o símbolo en el gráfico corresponde a una cantidad fija de algo. ¿Para qué se usa el pictograma? Es útil para representar datos de manera visual y atractiva, especialmente cuando el público objetivo es más joven o no tiene experiencia en estadísticas. Es ideal para mostrar cantidades simples como cuántos productos se vendieron o cuántos usuarios usaron una aplicación. Y esto sería todo sobre el tema de probabilidad y estadística. Espero que se haya entendido bien y hasta la próxima.